La crisis ambiental contemporánea y la emergencia climática son el resultado de múltiples factores interrelacionados. Entre las principales causas se encuentran el aumento desmedido de las emisiones de gases de efecto invernadero debido a la quema de combustibles fósiles, la deforestación masiva y la industrialización acelerada. Estas actividades han llevado a la degradación de ecosistemas, pérdida de biodiversidad y alteraciones en los patrones climáticos. Además, el crecimiento poblacional y el consumismo exacerbado han incrementado la demanda de recursos naturales, exacerbando la presión sobre el medio ambiente. La falta de políticas sostenibles y la inacción global frente a estos desafíos también contribuyen a la gravedad de la situación. Además de las causas mencionadas, la crisis ambiental contemporánea se ve agravada por la contaminación en diversas formas, como la contaminación del aire, del agua y del suelo. Los desechos industriales, plásticos y químicos se acumulan en el medio ambiente, afectando la salud de los ecosistemas y de las comunidades humanas. Esta contaminación no solo daña la biodiversidad, sino que también compromete la calidad de vida, generando problemas de salud pública. Por otro lado, la inequidad social y económica juega un papel crucial en la crisis ambiental. Las comunidades más vulnerables, a menudo las que menos contribuyen a la crisis, son las más afectadas por sus consecuencias, como fenómenos climáticos extremos, escasez de recursos y desplazamientos forzados. Esta situación resalta la necesidad de enfoques inclusivos y justos en la búsqueda de soluciones que reconozcan la interconexión entre justicia social y sostenibilidad ambiental. Le damos la más cordial bienvenida a un programa más de Nuestro Planeta Creando Conciencia. Hoy vamos a hablar sobre la crisis ambiental contemporánea y la emergencia climática. Para abordar este tema tan interesante, nos acompaña en este día el doctor José Luis Lezama. Es doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Política Ambiental por la Faculty of Environmental Studies del University College London, en el Reino Unido. Director del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, CEDUA, del Colegio de México, y es actualmente director del Seminario Interdisciplinario sobre Estudios Ambientales y del Desarrollo Sustentable. Además, es profesor investigador en la misma institución y es cofundador del Centro de Estudios Críticos Ambientales en Tulish Balam. Ha publicado diversos artículos en revistas, periódicos y libros en México y en el extranjero sobre medio ambiente, política ambiental, teoría social y sociología urbana. Además, es investigador emérito del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Francisco, por tu amable invitación. Al contrario, estamos muy contentos de contar con tu presencia y tenemos un tema que es muy polémico, ¿no? Y nos gustaría que profundizáramos un poco y que nos explicaras qué es o cómo se expresa la crisis ambiental contemporánea. Hablamos de un mundo que se encuentra en crisis. Hablamos de un mundo moderno, contemporáneo, de una sociedad capitalista, moderna, que está provocando una crisis amplia, una crisis de sociedad, una crisis de civilización y una crisis del sistema de la vida, por una forma particular que tiene esta sociedad moderna de relacionarse con la naturaleza, que la destruye, que la devasta. Y esto viene de la esencia misma de la sociedad moderna capitalista. Esta crisis no es un efecto colateral, no es algo que se pueda resolver dentro de la lógica misma del sistema moderno con sus valores, un sistema, digamos, que está regido por la fábrica económica de la vida moderna, que se sustenta en el mercado, en la producción de mercancías, y que convierte a la naturaleza humana y a la no humana, en un simple medio para los fines de esta modernidad, de una economía que ha dejado de funcionar para
para producir bienes para la sociedad, para la población, y cuya finalidad es la propia economía. O sea, su objetivo no es satisfacer necesidades humanas, sino satisfacer las necesidades de la economía, del mercado, de la rentabilidad. En ese sentido, ¿cuál es la gravedad de esta crisis? Esta es una crisis, la crisis, las múltiples crisis las podemos situar, jerarquizar en una escala que va de lo más aparente a lo no visible. Por ejemplo, tuvimos la crisis sanitaria del COVID en el 2020. Uh-huh. Esta crisis sanitaria, que también tiene que ver con esa relación malsana que tiene la modernidad capitalista con la naturaleza, esta crisis sanitaria del COVID que inició en el 2020 es una expresión uh-huh. de la crisis ambiental uh-huh. contemporánea, que a su vez es una expresión de la crisis de sociedad y que a su vez atrás tiene la crisis de la civilización occidental. Claro. O sea, es muy grave. Es muy grave porque no solamente amenaza a la vida humana, sino amenaza a la fábrica de la vida, al sistema de la vida, amenaza a la naturaleza. Uh-huh. La única fábrica de vida que tenemos en el mundo es la naturaleza, y este orden social moderno regido por el capital y la mercancía amenaza ese sustento de la vida completa del sistema de la vida. Es muy severa, y esta expresión que nosotros vivimos a partir del 2020 con la crisis sanitaria del COVID, uh-huh. nos muestra algo. Es una pedagogía. Uh-huh. A propósito de tú, Francisco, que eres un pedagogo, esta crisis del COVID es como una pedagogía para enseñarnos de qué manera estábamos equivocados. Uh-huh. En un momento en el que la sociedad moderna se siente soberbiamente por encima de todo, uh-huh. cuando creíamos que dominábamos el mundo, a la naturaleza, con la ciencia, con la tecnología, uh-huh. de pronto viene un pequeño ser invisible a los ojos, solamente en la mirada microscópica, accesible a nuestra sensibilidad, un pequeño ser, un virus, un pequeño ser minúsculo que nos mete a la cárcel, nos encierra en prisión a toda la humanidad durante 1 o 2 años. Uh-huh. Un pequeño ser microscópico nos encierra a los humanos cuando nos creíamos soberbiamente que controlábamos la vida y el mundo. Claro, a continuación de lo que comentas, hay una clase que yo imparto y hablamos sobre obsolescencia programada, ¿no? Y hay un video muy bonito que lo pueden encontrar en YouTube sobre este fenómeno. Y hay una parte casi al final donde precisamente comentan esto que tú dices, ¿no? La naturaleza es esta fábrica en donde todo se reutiliza. Sí. Las hojas que caen de los árboles se convierten en humus y nutrientes para la tierra, para las especies de la tierra, ¿no? Pero el ser humano, en esta posibilidad de crear, demuestra esta soberbia que dices tú, sí. en construir nuevas cosas y cosas que no son reciclables en mucha medida, ¿no? Y entonces empieza este postulado de la obsolescencia programada, que es comprar, tirar, comprar, ¿no? Sí. Y entonces vamos creando este mundo de desechos que no se pueden reciclar y que luego se convierten en un problema para el medio ambiente, ¿no? Sí. Y en este sentido, ¿qué se hace en el mundo para enfrentar esta crisis con estos elementos? Justamente has tocado, Francisco, uno de los puntos claves, cruciales de las causas, de una de las causas que provocan la crisis ambiental contemporánea, y que su expresión más abierta, su expresión más dramática es la crisis climática, es la crisis del cambio climático. Es decir, cuando te refieres a esta producción programada, uh-huh.
en donde la obsolescencia es parte, digamos, de los objetivos y de las metas, precisamente estamos hablando de una economía, digamos, que no está atendiendo a las necesidades humanas, sino está atendiendo a las necesidades de la propia economía, del propio mercado, que exige una producción permanente. O sea, la maquinaria económica no puede parar. O sea, la maquinaria económica tiene que estar creando necesidades permanentemente y desarrollando una mentalidad y una conducta consumista permanente. Entonces tenemos, uno, la fabricación de productos que están planeados para que perezcan, para que se hagan obsoletos a los 3 meses, a los 4 meses, a los 5 meses, todo tipo de productos, la ropa, digamos, los productos electrónicos, todos los productos están planeados para que salgan obsoletos de tal manera que haya que volver a producir y que haya que volver a consumir estos productos. Eso es la fábrica económica de la sociedad moderna, que está regida no por las necesidades humanas, sino por el mercado. El mercado de esa manera está teniendo una demanda absoluta sobre productos de la naturaleza, sobre las materias primas, sobre los recursos naturales. Es decir, se enfrentan dos lógicas. La lógica de demanda insaciable del mercado, que es una demanda infinita de productos de la naturaleza, y la naturaleza que es finita, que no puede satisfacer esa demanda infinita del mercado. ¿Qué ocurre como consecuencia? La devastación de la naturaleza. Y no nada más de la naturaleza no humana, de la fábrica natural de la vida, sino de la naturaleza humana vista como fuerza de trabajo. Es una devastación permanente de la naturaleza, esta lógica de someter a la naturaleza, al mercado, a la mercancía, al capital. ¿Hay algunas otras expresiones en donde podamos identificar esta disparidad en términos de lo que la economía está dictando, de lo que el mercado está dictando y los recursos finitos que tenemos de la naturaleza? Lo vemos en todo. Lo vemos permanentemente. Por ejemplo, en la producción agrícola o agropecuaria. O sea, hay una demanda permanente de alimentos, de productos agrícolas y de productos ganaderos que hacen que la frontera agrícola se esté expandiendo permanentemente, lo cual significa deforestación. Es decir, el avance de la producción agrícola masiva para satisfacer a un mercado que tiene una demanda infinita, o la producción industrial de carne, la ganadería industrial, vamos, está provocando un proceso de devastación de la naturaleza, un proceso de deforestación y de desertificación. Pero, digamos, es el mercado el que está rigiendo esas conductas, esas prácticas agrícolas, y ya no hablemos, digamos, además de los efectos de esta ganadería, de la práctica misma de la ganadería, el maltrato a los animales, la forma cómo se alimentan a los animales, con sustancias químicas, con hormonas, con clenbuterol, con anabólicos, de tal manera digamos que lo que rige es la producción por la producción, la ganancia por la ganancia y el consumo por el consumo. ¿Qué hacer ante esta situación? Como ser humano del montón, ¿no? Como un ciudadano más, ¿tenemos la posibilidad de hacer algún cambio en esto? ¿O somos presas de la modernidad, de la globalización? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Y se pueden hacer cosas en distintos niveles. Depende de hasta dónde querramos llegar en nuestras prácticas, en nuestras conductas o en nuestra voluntad de cambio, de transformar
las cosas. O sea, si por ejemplo queremos utilizar remedios o estrategias, por ejemplo, un cambio en el uso de los combustibles fósiles y usar combustibles renovables, allí tenemos que pensar qué cosa es lo que queremos lograr. Si lo que queremos lograr es no modificar nuestro confort, seguir manteniendo nuestros niveles de consumo y nuestro confort, entonces lo que tenemos que hacer pues, es cambiar la matriz energética en lugar de los combustibles fósiles, digamos, a los renovables. Uh-huh. Pero cuando nosotros pensamos o cuando las políticas plantean el uso de renovables en lugar de fósiles, lo que pretenden en realidad es mantener el nivel de confort sustituyendo un combustible por otro. Exacto. Pero no solucionar el problema. Los combustibles renovables no solucionan el problema. Se trata de cambiar nuestros valores consumistas, se trata de dejar de someter la naturaleza al mercado. Y para esto, digamos, esos cambios tienen que ser más profundos, más radicales. No tenemos que conformarnos con los cambios propuestos por el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible quiere hacer sostenible el mismo estado de cosas que destruye la naturaleza. Tenemos que cambiar de más fondo. Tenemos que buscar alternativas más radicales. Hay alternativas, digamos, suaves, ligeras, que alargan este estado de cosas, que perpetúan este estado de cosas, pero no lo solucionan. Vamos a quedarnos con esta idea, vamos a irnos a una cápsula y regresamos en un momento. Ya puedes ver nuestros contenidos en la siguiente dirección, o escanea el código QR para ver nuestras redes sociales, programación, transmisiones en vivo, nuestros estrenos y todas las series que tenemos para ti. En Mirador Universitario. Regresamos nuevamente con ustedes en este tema tan interesante y con un panelista de lujo realmente, el doctor José Luis Lezama, que nos está hablando sobre la crisis ambiental contemporánea y la emergencia climática. Vamos a retomar la discusión anterior cuando hablamos precisamente de energías limpias, ¿no? Que era como el tema que estabas introduciendo, y qué podemos hacer para cambiar desde donde estamos pues la situación actual con relación a la crisis ambiental. Sí, bueno, nada más para redondear ese último punto y tal vez pasar al tema de la crisis climática, quiero enfatizar que lo que quiero decir es que hay medidas que pueden servir temporalmente, que son ciertos paliativos, pero hay otras que tienen que ser de más fondo para poder lograr cambios reales. Y esto de los combustibles renovables, quiero poner el ejemplo del biodiesel. El biodiesel es un renovable, pero es muy problemático
el biodiesel y algunos otros renovables son problemáticos porque en los últimos tiempos muchos campesinos dejaron de producir alimentos para producir palma aceitera, porque la palma aceitera es la materia prima para el biodiesel y otros biocombustibles. El haber dedicado las tierras que antes se ocupaban para producir alimentos, para producir biodiesel, es una paradoja, porque entonces, en lugar de producir alimentos para los humanos, estamos produciendo alimentos para los vehículos automotores. Y eso provocó, digamos, una escasez de alimentos, de cereales. Y la escasez de cereales se tradujo en revueltas sociales, en encarecimiento de los productos alimenticios. Entonces, quieres resolver los problemas creando otros problemas. Bueno, pasando ahora ya al tema de la crisis climática, digamos, todos los estudios, todos los informes de la comunidad científica, de aquella comunidad que está reflejada en el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, nos aseguran que estamos entrando en una época muy peligrosa, en una época en que el aumento de la temperatura promedio del planeta está tomando niveles nunca vistos. O sea, desde que tenemos mediciones más o menos precisas, fines del siglo XIX, allá por 1880, desde esos años de fines del siglo XIX al momento actual, el clima promedio del planeta ha aumentado en poco más de 1 grado Celsius. Lo cual tendencialmente hará que el clima planetario por allá del año 2100 se acerque a los 4 grados Celsius por encima de los niveles industriales, lo cual significaría una verdadera catástrofe, lo cual, digamos, es impensable. O sea, no sería posible la vida humana tal y como la conocemos. ¿Qué cosa es lo que los científicos teorizan o conjeturan o teorizan o proponen como las causas de este calentamiento del planeta, de este calentamiento tendencial del planeta, a partir de los inicios de la Revolución Industrial, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX? Bueno, pues el uso intensivo de los combustibles fósiles. Primero, el uso del carbón mineral, después, ya a fines del siglo XIX, el uso del petróleo, a partir sobre todo de la industria automotriz en el siglo XX, un uso intensivo que provocó emisiones de carbono inéditas que nunca habían ocurrido y que provocan el efecto invernadero. Esto ha venido aumentando, ha venido creciendo hasta llegar a niveles en donde el año pasado se ha considerado el año más caliente de toda la historia. Que se tienen registros. Desde los tiempos casi neolíticos. Okay. O sea, no habíamos tenido una temperatura promedio ni concentraciones de carbono en la medida en que lo tenemos en los tiempos actuales, y muchos hablan de un apocalipsis climático en donde la Tierra será inhabitable. Esto, digamos, yo no estoy convencido de que estamos enfrentando en los próximos tiempos ni un apocalipsis ni ningún fin del mundo. Lo que sí estaremos enfrentando es una precarización de la vida de la gente más pobre, de los que siempre han sido puestos en condiciones de vulnerabilidad, digamos, una perpetuación, un aumento de la precariedad en las condiciones de vida de los más pobres.
Esto significaría también un replanteamiento del estilo de vida de la población. Esto replantearía, digamos, modificaciones en el estilo de vida, pero también, digamos, hay que ser críticos en ese sentido. Un replanteamiento en el estilo de vida, en el estilo, en los valores de la modernidad, en la fábrica económica de la modernidad, porque cuando se habla y se dice de que los seres humanos estamos destruyendo la naturaleza, que estamos consumiendo excesivamente la naturaleza, que estamos devastando la naturaleza por nuestras prácticas de consumo, por nuestro estilo de vida, en realidad no son todos los humanos, sino son los humanos más privilegiados, son los humanos de las clases medias altas, del 1% de los más ricos, la capacidad que tiene de intervenir y consumir naturaleza. Las grandes corporaciones económicas, las grandes élites económicas no tienen nada que ver con la capacidad que tienen de consumir, de intervenir y destruir naturaleza que tienen los pobres. Entonces, tenemos que alejarnos de esa idea de que somos todos los humanos. La mayoría, los pobres del mundo, no tienen la capacidad destructiva que tienen las élites y que tienen los grandes consorcios que comandan la economía mundial. Sí, definitivamente. Salió una lista hace poco y bueno, las personas que tienen acceso a ciertos privilegios, por ejemplo, artistas que tienen sus jets privados y que se mueven de un a otro estado. Y la cantidad de contaminación que provoca una movilización de un estado a otro en media hora no tiene precisamente un precedente con relación a una persona que toma un autobús, ¿no? Entonces, comprendo la situación que explicas, pero también se nos vende a la población en general que todos tenemos la culpa, ¿no? Cuando efectivamente los grandes consorcios, la industria y un grupo, el 1% de la población o las personas que tienen capitales pues exorbitantes, son los que realmente tienen una implicación mucho más grande en este tipo de prácticas que se dan y que están contribuyendo precisamente a que haya más contaminación en el planeta, ¿no? Sí, claro. Más contaminación, más impacto, más agotamiento de los recursos, más destrucción de la naturaleza. Si nosotros vemos la capacidad que tiene un campesino de autosubsistencia o un campesino que vive en la precariedad, de intervenir la naturaleza con relación a lo que tienen los grandes consorcios, Monsanto, por ejemplo, con su producción transgénica, quienes controlan, digamos, los sistemas productivos a través de la biotecnología, de la ingeniería genética, quienes controlan la nanotecnología, quienes controlan la industria nuclear, la capacidad que tienen estos grandes consorcios, estos grandes proyectos y estrategias científicas, tecnológicas y económicas en relación a la que tienen los campesinos pobres, nos va a quedar claro quién destruye qué y por qué es cierto esto que estamos comentando, que estamos afirmando, que tú mismo estás reafirmando, quiénes son los verdaderos depredadores del mundo. Esta cuestión de la aviación privada, de estos grandes ricos que cada vez usan más sus jets privados y la misma aviación comercial, los mismos aeropuertos, digamos, que emiten grandes volúmenes de contaminantes y que no se contabilizan. O sea, nosotros tenemos aquí en la Ciudad de México emisiones a la atmósfera de más de 3 millones de toneladas anuales de sustancias tóxicas, de contaminantes, algunos contaminantes que se llaman criterios sobre los que hay normas y políticas, y tenemos otros contaminantes que no hay muchas normas o que son muy relajadas las normas, los llamados contaminantes tóxicos, el benceno, el formaldehído, los compuestos orgánicos volátiles. Esos son contaminantes más dañinos que los que estamos habituados a escuchar en los medios, como
como el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los hidrocarburos, las partículas. Estos contaminantes tóxicos son verdaderamente dañinos, pero de alto riesgo para la salud humana. Es un orden social, es un orden político, es un orden económico, altamente destructivo de la naturaleza, pero que usa muchas ideologías para legitimarse y para atribuirle culpas a otros. Digamos, por ejemplo, esta idea que mencionabas es como decir, los culpables somos todos. Uh-huh. No, hay mayores culpables. Los países hoy desarrollados, para desarrollarse, llenaron el planeta de carbono. Uh-huh. Los países desarrollados éticamente son los más responsables y éticamente serían los que tendrían las mayores responsabilidades para contribuir a limpiar el planeta. Que es una tarea bastante compleja, ¿no? Sí. ¿Puedes decirnos cuáles son los factores que explican el cambio climático? El cambio climático está producido, vamos, en primer lugar, digamos, por esta economía Uh-huh. que en la matriz energética actual está regida o está alimentada por los combustibles fósiles. Son la principal causa de las emisiones Uh-huh. de gases de efecto invernadero, aunque también están las emisiones de metano que vienen por la ganadería Uh-huh. y por la deforestación. Pero son los combustibles fósiles fundamentalmente, pero directamente son los combustibles fósiles, pero en realidad es toda la maquinaria productiva. Es toda la maquinaria productiva que, digamos que en este momento está alimentada por combustibles fósiles. Pero esa matriz económica, esa matriz energética, lo que produce, digamos, estos efectos ambientales devastadores es este sometimiento de la naturaleza al mercado, al capital y a la ganancia. Digamos, directamente, Uh-huh. directamente son los combustibles fósiles, pero la destrucción de la naturaleza no acabaría aún cambiando los combustibles fósiles. No, porque lo que destruye a la naturaleza es esta voracidad del mercado de demandar, digamos, recursos naturales, materias primas, para satisfacer no necesidades humanas, Uh-huh. sino las necesidades de la propia economía. Necesidades creadas, ¿no? Necesidades creadas, exactamente. Muy bien. Antes de cerrar este bloque, ¿podrías decirnos cuáles son los principales riesgos que enfrentamos por esta crisis climática? Los riesgos verdaderos bueno, vamos a clasificar estos riesgos como los riesgos socialmente reconocidos Uh-huh. o los riesgos socialmente difundidos, que es, digamos, es el riesgo, digamos, de un calentamiento del planeta que haga insostenible diversas formas de vida, no solamente a la vida humana, Uh-huh. sino a la vida no humana, de la cual dependemos dramáticamente. Los humanos no somos nada sin la vida no humana. Es decir, como dice la teoría Gaia, vamos, la naturaleza puede prescindir de los humanos, Uh-huh. pero los humanos no podemos prescindir de la naturaleza. Digamos, esos son los riesgos más reconocidos, más difundidos. Pero yo considero que hay un riesgo mayor, hay riesgos mayores, que no tiene que ver con el fin de la vida humana y de la vida no humana, que tiene que ver con
este fracaso de las políticas ambientales, este fracaso de las políticas climáticas, llevamos más de 30 años de una política internacional del cambio climático que surge, digamos, en el 92 con la creación de la Convención Marco en Río de Janeiro, que continúa con la creación del Protocolo de Kioto y en el 2015 con el Acuerdo de París. Estos más de 30 años no han detenido las emisiones de gases de efecto invernadero, han aumentado. No han detenido el calentamiento promedio del planeta, ha aumentado. El riesgo verdadero es que ante el fracaso de estas políticas que no tocan los factores verdaderos, sino que se quedan como medidas cosméticas, el riesgo verdadero es la perpetuación de este estado de cosas en donde cada vez se deteriora más la calidad de vida de los seres humanos y de la naturaleza. Ese es el verdadero riesgo, no es el fin del mundo. El riesgo es la perpetuación del estado de precariedad en que políticas como el desarrollo sostenible hacen mantener el estado de cosas. El desarrollo sostenible lo que sostiene es el estado de precariedad. Sostiene la precariedad, administra la precariedad. Es decir, el verdadero peligro es que las condiciones de vida de humanos y de humanos continúen deteriorándose. Muy bien, nos vamos a quedar con esta idea, la vamos a retomar en el siguiente bloque y vamos a una pausa comercial. Retomamos esta plática tan interesante con el doctor José Luis Lezama, hablando sobre el tema de la crisis ambiental contemporánea y la emergencia climática. Nos quedamos en un punto muy interesante hablando sobre los riesgos y cerrabas la idea del bloque anterior diciendo que el mayor riesgo sería mantener el estatus, ¿no? Mantener el status quo en el que nos encontramos. ¿Podemos continuar con esta idea, por favor? Sí. ¿Qué se está haciendo? ¿Qué se está haciendo, digamos, en materia de política internacional para enfrentar el cambio climático? Bueno, el mayor acuerdo es el Acuerdo de París del 2015, que lo firmaron la mayor parte de los países del mundo. Y lo firmaron la mayor parte de los países del mundo fundamentalmente porque era un acuerdo que no era obligatorio. Y se plantearon metas de estabilizar el clima planetario en no más de 2 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales y aspiracionalmente llegar máximo al 1.5 Celsius. Lo firmaron todos, lo firmó Estados Unidos, lo firmó China, los 2 principales emisores de gases de efecto invernadero. Pero lo firmó, por ejemplo, Estados Unidos lo firmó exactamente porque no es obligatorio. Porque la política internacional de Estados Unidos no la define el Ejecutivo. El presidente de Estados Unidos no tiene autoridad para firmar ningún acuerdo internacional. La política internacional de Estados Unidos la firma y la acuerda el Senado americano. Cualquier cosa que firme el presidente no vale en materia de política internacional. Y esta del cambio climático es una política internacional. Entonces, que la firmara el presidente Obama pues era lo mismo que si no la firmara, ¿no? Y la firmó México, y la firmaron las grandes potencias económicas, y lo que vemos es que solo la pandemia hizo que el primer año de la pandemia bajara un poquito las emisiones. Una vez que se recuperó, que pasó el riesgo mayor de la pandemia, la economía se recuperó brutalmente y las emisiones volvieron a continuar subiendo. Tenemos, o sea, precisamente para contextualizar qué se está haciendo, bueno, lo último fue la COP28 en Dubái. Se encargó la presidencia de la cumbre de Dubái al director de la compañía petrolera de los Emiratos Árabes, cosa
Es como poner a la iglesia en manos de Lutero. Sí. Entonces, en Dubái, en la cumbre climática de Dubái, se trataba de definir cuál iba a ser el centro de la política. Los países petroleros y algunos países del norte global, los países desarrollados, se iban más por una política de captura de carbono, usar una tecnología para capturar carbono, no para disminuir emisiones, no para mitigar, no para quitar emisiones. Y la otra propuesta, digamos, habían dos propuestas distintas. Una era la disminución paulatina de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y la otra era la eliminación paulatina de gases de efecto invernadero. Esas eran problemáticas para el norte desarrollado. Y la que menos aceptaban era la eliminación paulatina de los combustibles fósiles. Esa no se aceptó. Se quedó más en la disminución paulatina, pero era obvio, digamos, que la propuesta de centrar la política climática internacional en la captura de carbono, pues era santificar el status quo actual y autorizar que se siguiera emitiendo gases de efecto invernadero. O sea, se trata, no importa de que haya emisiones, no importa que sigamos emitiendo, que las compañías, los consorcios económicos sigan emitiendo, pues vamos a desarrollar mágicamente tecnologías para capturar esas emisiones. O sea, queda obvio las posiciones políticas. Claro. O sea, ni siquiera ante la amenaza de la catástrofe hay una voluntad real, verdadera, de quienes controlan la economía del mundo y la política del mundo para tomar decisiones que verdaderamente ataquen los problemas de fondo. ¿Y qué es lo que pasa? Mire, la cumbre anterior, la COP27, que fue en Egipto, fue patrocinada por la Coca-Cola. La cumbre en Dubái, en uno de los países más poderosos de la industria petrolera. La cumbre 2024 en Azerbaiyán, otro estado petrolero. Estamos entrando en la era cínica del capital. Wow. Esto es para reflexionarlo, ¿no? A nivel de política internacional y creo que también a nivel de política interna de país, ¿no? En este sentido, ¿puedes hablarnos cuáles son los logros? ¿Hay logros? ¿Hay avances para combatir esta problemática sobre el cambio climático? Pues la respuesta podría ser muy sencilla. Si hubiera logros, lo estaríamos viendo en una disminución significativa de las emisiones de gases de efecto invernadero y en un detenimiento del calentamiento promedio del planeta. Esos serían, digamos, los símbolos, los síntomas de un verdadero éxito o de logros de la política internacional de cambio climático. No estamos obteniendo logros, no podemos decir que estamos avanzando hacia una mejora hacia la estabilización del clima planetario. Y hay una cosa que no se discute. Hay un problema, digamos, que no se saca en los debates, y es qué ocurre en los países después de firmar cada uno de los acuerdos. O sea, lo real es que a Naciones Unidas lo que le interesa o lo que demuestra su éxito como negociadora de los problemas o de las disputas internacionales es que se firmen acuerdos. Es que la mayor parte de los países del mundo firmen un acuerdo. No le importa nada lo que ocurre después. O sea, ¿qué ocurre después cuando los delegados de los países regresan a sus países
¿Qué ocurre en los países internamente cuando ya regresan con el acuerdo firmado? A ver, pero esto que estoy diciendo es en todo el mundo, es en todos los países. Podemos decir, ¿qué ocurre en México? Bueno, llegan los delegados, se firmó un acuerdo. ¿Cuál institución tiene capacidad? ¿La Profepa tiene alguna capacidad para hacer cumplir esos acuerdos a los grandes emisores en México, a una planta industrial obsoleta, altamente contaminadora, a las grandes compañías estatales, Pemex, la Comisión Federal? ¿Tiene autoridad, tiene capacidad? ¿A alguien le importa poner en práctica esos acuerdos? ¿A alguien le importa? Además, no son acuerdos obligatorios, pero eso no nada más es en México. Sí. Eso ocurre en Estados Unidos igual. O sea, en Estados Unidos, o sea, cuando se firma el protocolo de Kioto, cuando se firma, bueno, Estados Unidos, por ejemplo, no firmó el protocolo de Kioto. México sí lo firmó. La mayor parte de los países que firmaron el protocolo de Kioto, sus países siguieron emitiendo y emitieron más gases de efecto invernadero. Estados Unidos no firmó el protocolo de Kioto, pero Estados Unidos fue el único país, paradójicamente, que disminuyó un poquito sus emisiones en el sector eléctrico cuando el programa del presidente Obama transformó las plantas de generación de energía eléctrica de carbón a gas natural. Hubo una pequeña disminución del 2008 al 2015. México sí lo firmó y las emisiones aumentaron. O sea, ¿qué significa firmar un acuerdo? Cuando llegó el presidente Trump a Estados Unidos, dijo, voy a sacar a Estados Unidos del Acuerdo de París. Y lo hizo el trámite para sacarlo. Pero ningún país se podía retirar del Acuerdo de París sino hasta 4 años después de que lo solicitara. Entonces el presidente Trump lo solicitó cuando llegó. Pues cuando se acabó, cuando se acabó su administración, era cuando iba a poderse hacer efectivo ese retiro. Pero llegó el presidente Biden y volvió a meter a Estados Unidos. La llegada del presidente Trump fue una justificación para el resto del mundo para no hacer nada, porque decían, si Estados Unidos con el presidente Trump está diciendo que no va a hacer nada, pues el resto del mundo, ¿para qué hacemos algo? Esa es una posición cínica, porque Estados Unidos representa más o menos el 15%, un poquito más, de las emisiones globales, pero el resto del mundo representa el 85%. O sea, el hecho de que Estados Unidos no haga nada no significa que el resto del mundo no tenga que hacer nada por ese 85% de emisiones. O sea, hay mucha hipocresía. Y voy a decir otro punto de esa hipocresía que reina en el mundo actual. Todo el mundo le echa la culpa a China como el principal emisor de gases de efecto invernadero. Y sí, es cierto, China tiene las emisiones, el mayor volumen de emisiones de gases de efecto invernadero. Y lo que voy a decir no es porque el gobierno chino sean unos santitos. En China hay un capitalismo de Estado depredador tremendo, y ha generado muchos de los grandes ricos de la revista Forbes. Pero lo que es una hipocresía de las potencias occidentales capitalistas es atribuirle a China la causa principal y convertirlo en el gran satán del cambio climático, porque la mayor parte, una gran parte de las emisiones de China son productos de las compañías capitalistas occidentales que se instalan en China, porque en China las normas ambientales son muy relajadas y la fuerza de trabajo es muy barata. Entonces, esas emisiones son provocadas también por las compañías occidentales capitalistas, y además los productos de la economía china son productos consumidos en el mundo capitalista o que son más baratos. Es que allí precisamente está este cinismo del que hablas.
Y por eso es que no se aplican estas normas de los acuerdos, ¿no? Porque tocan fibra, tocan intereses económicos, tocan intereses incluso políticos. Y entonces, ¿cómo hacerle frente a eso que va a impactar en la economía, que va a impactar en el ingreso per cápita de los países? Entonces, es esta doble moral. Ok, estoy de acuerdo y firmo, pero no hago nada. No hago nada, sí. Y entonces, en ese escenario, ¿cuál es el estado actual del clima planetario? ¿Y cuáles son los riesgos presentes y futuros ante esta situación? Sí, bueno, pues el estado actual del clima planetario es fatal, avisora un futuro catastrófico. Va a continuar el calentamiento promedio del planeta, se van a alcanzar temperaturas inéditas. No hay mucha esperanza, y sobre todo porque el Acuerdo de París pues es letra muerta, es un discurso que no se lleva a la práctica, es voluntario. Las emisiones siguen creciendo, y por lo tanto pues no tenemos elementos para pensar que va a haber un mejoramiento. Si se cumplieran las metas del 2% del Acuerdo de París, había un poco de respiro, pero sería insuficiente. Pero las tendencias actuales consideran que con las contribuciones prometidas por los países, prometidas, eso no significa realizadas, sino prometidas, el clima planetario aumentará en promedio alrededor de 3 grados Celsius. Así de simple. Lo cual, de acuerdo a los pronósticos y de acuerdo a los especialistas, hará inviable la vida planetaria. La vida humana enfrentaría riesgos impensables. No podemos ni siquiera imaginarnos lo que ocurriría. Pues actualmente ya los incendios en el mundo son abundantes, los huracanes parecen ser cada vez más poderosos. Los contrastes entre años de sequías o zonas de inundación son cada vez más frecuentes. No hay muchos síntomas de que vayamos a mejorar. No hay muchas esperanzas. La única forma de cambiar esto es una ciudadanía en el mundo que verdaderamente se plante, salga a la calle, exprese su inconformidad. Para el sistema actual, capitalista, regido por la mercancía, no existen ciudadanos, existen consumidores. Que esos consumidores retomen su condición ciudadana, bloqueen, dejen de consumir los productos de los grandes consorcios y se planten, digamos, en una verdadera protesta, en una verdadera toma de conciencia a escala mundial. Esa es la única posibilidad. Wow, ante este panorama tan deprimente, pues nos queda nada más que llamar a la reflexión. Yo creo que despertar la conciencia y formar sujetos, del sujeto que habla Alain Touraine, ¿no? Sí. Que realmente sea consciente de sus actos y que podamos realmente hacer un cambio desde donde estamos. Nos quedamos con esta idea. Le agradecemos mucho la presencia del doctor José Luis Lezama en esta plática tan interesante de hoy, que aborda el tema de la crisis ambiental contemporánea y la emergencia climática. Los esperamos en el siguiente capítulo y nos vemos.